Y como cada semana celebramos la llegada de Tita Merelo porque viene al ladito de nuestra gerontóloga de cabecera, Liliana Tarriti. ¿Cómo le va, Liliana Tarriti? Buenas tardes. Hola Fabián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, muy bien. Y estábamos esta semana con una consigna interesantísima de recordar. Recordar palabras, frases de las que se empleaban en algún momento y que han caído en desuso o que, bueno, fueron modificando su significado. Y estábamos justamente pensando en esta cuestión del recordar y de la memoria. Entonces nos pareció valiosísimo que pudiésemos charlar en esta sección de envejecientes acerca de la memoria, que es una de las habilidades cognitivas o capacidades que siempre ponemos en cuestión o sobre la mesa cuando pensamos en la vejez. Tenés razón, Fabián. La verdad que la memoria es algo que nos atraviesa durante toda la vida y que incluso se lo utiliza hasta para bromear, ¿no? Cuando se es joven, porque se está enamorado, se pierde la memoria. Muchas veces se juega con esa idea. Y en cambio, a medida que vamos creciendo, que vamos envejeciendo, empieza a tener otro tinte. Más de queja, más de pérdida, más ligado a algo que aparentemente fuese tangible y que se va desapareciendo con el almanaque. ¿Será tan así? No sé, por algo está usted acá, pero usted generalmente no viene sola, viene con algún invitado. Yo tengo un invitado de lujo, un amigo en este caso, pero lo voy a presentar como corresponde, con toda su trayectoria en el tema y que seguramente nos va a contestar esto y muchas otras ideas que puedan dar vuelta ahí sobre la memoria. Él es Claudio Urbano, es psicólogo, doctorado en Ciencias Humanas y magíster en Gerontología. Es investigador adjunto en el CONICET, en el Centro de Investigaciones Científicas de la Nación. Es docente de grado en distintas universidades y de posgrados en universidades argentinas y universidades del exterior. Y tiene muchas publicaciones relacionadas al tema que nos convoca hoy. Trabaja fundamentalmente temas relacionados a la identidad de las personas mayores, a los aspectos educativos, y voy a hacer una síntesis hasta ahí nada más, porque si no, su trayectoria es sumamente extensa. Bueno, si todo sale bien, nos debe estar escuchando. Hola Claudio, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Liliana? Buenas tardes a todos los auditores. Bueno, Claudio, estábamos hablando con Liliana acerca de la memoria y de las personas mayores, y que generalmente la memoria es una de las cuestiones o habilidades cognitivas que generalmente siempre ponemos sobre el tapiz cuando pensamos en la vejez. ¿Qué es la memoria, Claudio? Y la memoria, bueno, en realidad es un proceso mental. Sería de alguna manera esto que vos planteas particularmente, es una capacidad y una habilidad que tiene el ser humano y que le permite de alguna manera codificar información, almacenarla y recuperarla. Pensaba en esto que cuando estaban hablando ustedes, particularmente este acto de recordar palabras y frases caídas en desuso que le han dado a los sujetos envejecientes, y esta cuestión de la memoria como objeto de broma. En realidad la memoria lo que hace de alguna manera es inscribe el calendario de la vida. Es como que hace que nuestro cuerpo sea la caja de resonancia en donde de alguna manera se inscriben todos los acontecimientos que nos hacen ser humanos, que constituyen en nuestros procesos históricos, biográficos, y que de alguna manera hacen que seamos los que somos en realidad, ¿no? Y la memoria no solamente tiene que ver con nuestro pasado, sino también tiene que ver con todas las temporalidades de la vida, con nuestro presente y también con la posibilidad de elaborar un futuro en el corto, mediano o largo plazo. O sea, siempre es necesario recordar lo que uno ha sido, lo que uno está haciendo y también lo que quiere ser, y aún tanto en cuestiones en lo concerniente a posibilidades de llegar a ser o a posibilidades de hacer también, ¿no? Es decir, uno con la memoria recuerda que tiene que hacer mañana.
Entonces, como capacidad cognitiva, de alguna manera, es como la capacidad por excelencia que nos permite traducir todo aquello que vamos a poner en palabras y que de alguna manera va a fijar nuestras posiciones en la vida. Claramente, Claudio, lo que estás contando va mucho más allá de pensar la memoria como esto que nos permite acumular información, como muchas veces escuchamos por ahí, ¿no es cierto? Tiene que ver con nosotros mismos, tiene que ver con el recorrido transitado y tiene que ver, como vos claramente lo definís, con lo que pretendemos ser y lo que pretendemos hacer. En ese sentido, vos, ¿qué recomendarías para la gente que nos está escuchando? ¿Cómo hacer en esta época de pandemia, en esta época que estamos atravesados por mucha incertidumbre todavía de cómo seguirán nuestras vidas, para cuidar esa memoria, para de alguna manera estimular esa memoria que siga fortaleciéndonos como sujetos que somos, ¿no? Qué buena pregunta, Lili, porque realmente a veces uno la piensa la memoria como un acto que es un acto reflejo, como que uno mira la realidad y lo que aparece en los cristales de la mirada es de alguna manera la realidad misma y no es una construcción. La memoria es un sistema en realidad, y es un sistema que organiza la información de manera no solamente intelectual, racional y lógica, sino de una manera afectiva. Entonces, la información puede fijarse en la medida en que tiene una resonancia afectiva para mí. Algo de eso que sucede, me sucede a mí con eso que sucede. Ahí me quiero detener. En eso bien. que estás diciendo me quiero detener un ratito, porque me parece fundamental para todos aquellos, todas aquellas que nos están escuchando. Cuando me olvido algo en lo cotidiano, cuando estoy hablando y la palabra me queda ahí en la punta de la lengua, o voy, no sé, caminando dentro de la casa hacia la heladera y llego a la heladera y no me acuerdo qué fui a buscar. ¿Ese es un problema de la memoria como capacidad cognitiva, o puede que esté sucediendo esto que vos estás planteando, que hay algo en mí que necesito revisar, que necesito reacomodar, por lo menos necesito pensar para que la memoria funcione como lo que es, con toda esta integridad, como un acto creador de sentidos? ¿Cómo lo ves vos? Y es buenísimo eso que decís, ¿no? La memoria es un acto de creador de sentido en realidad, y cuando la memoria de alguna manera como que ubica los resonantes nuestros internos, como que toca diferentes teclas de nosotros en realidad, esas teclas nos remiten a diferentes, mueven como diferentes emociones, sensaciones, gestualidades, sonoridades, corporeidades, y en realidad uno las intenta traducir en un sistema de palabras en realidad, y en realidad la palabra siempre representa algo, pero eso que representa la palabra en realidad no siempre viene a nosotros tan limpio. En realidad a veces lo que queremos representarnos con la palabra tiene un ruido. A veces tengo estoy como preocupado, ocupado en varias cosas, estoy como poco concentrado, atento, dividido en diferentes actividades, y esto de la palabra en la punta de la lengua en realidad es una cosa que nos sucede a todos, y en la medida en que uno intenta como que la palabra llegue más rápido a la lengua, a veces lo que refuerza es la ansiedad emocional que hace que la palabra no llegue a la lengua. Entonces lo que habría que hacer es como que relajar un poco, y la palabra sola va a llegar a la lengua, porque en realidad en este acto de dar sentido, en realidad la memoria como resonancia tiene que balancear lo afectivo con lo intelectual y lo intelectual con lo lógico. Por eso también
pensando en esto que vos planteabas con respecto a lo del qué hacer en esto de la pandemia, en realidad estaría bueno por ahí como conectarse, no borrar las sensaciones de angustia que a veces trae la resonancia de las crisis vitales en realidad, y que la pandemia es una crisis, por supuesto, que toca muchas cuestiones de aislamiento, de privación, de desesperación, de incertidumbre. Lo saludable sería conectarse con cuestiones creativas que a uno no solamente lo conecten con la crisis, sino con los recursos que uno tiene y ha tenido a lo largo de los itinerarios en los que ha caminado en la vida, para poder de alguna manera como bajar ese nivel de angustia, de ansiedad, de incertidumbre y generar un acto creativo que de alguna manera nos haga como transitar estos tiempos de una manera más activa, confiada, esperanzada, paciente. Claudio, usted mencionó recién la emocionalidad. ¿Qué otras condiciones pueden favorecer cierta pregnancia en la memoria de algunas experiencias? Muchas veces nos encontramos con personas que tienen alguna patología vinculada con la memoria y no recuerdan tal vez lo que hicieron en el día o la semana pasada, pero nos pueden contar una historia de su niñez con un lujo de detalles exquisito. Y bueno, ¿eso es solo un problema neurológico o está atravesado también por otras cuestiones? Y es complejo esto en realidad. A veces hay cosas que son transitorias, hay olvidos que se le llaman benignos, ahora se está hablando de lagunas mentales, de tinieblas, de fantasmas. En realidad todo tiene un correlato que de alguna manera, más allá de lo patológico implicaría que uno de alguna manera hay algo que se desacomoda del lugar y queda desacomodado de manera permanente, no transitoria. Entonces pensaba en esto de que generalmente nacemos con una memoria sensorial y en realidad mientras más vamos creciendo y desarrollándonos en años, en realidad vamos como teniendo diferentes itinerarios de socialización que van de la mano de aprendizajes que se adquieren de la mano de un otro que en realidad nos ubica el aprendizaje como un juego de vínculo social. Entonces todo aprendizaje remite a un vínculo y a un vínculo que tiene que ver con un cara a cara con un otro que nos transmite algo de la cultura. Y entonces desde este lugar, esto de la pregnancia, esto que de alguna manera vas planteando, es que a veces no se recuerda lo actual y se recuerda mucho más lo que antecede. Y bueno, en las personas, cuando nuestra vida de alguna manera va como confrontándose con los desafíos que impone el trabajo de vivir cotidiano, a veces ese trabajo de desafío nos angustia, sobre todo en momentos en donde la temporalidad de un sujeto envejeciente, el proyecto, el tiempo futuro es un tiempo más corto que el tiempo vivido. En realidad la significatividad del tiempo a veces se balancea hacia esas épocas en donde de alguna manera uno ha sentido que ha tenido como un grado de integración, de completud, de acompañamiento, de vinculación con seres, con cosas, con productos, con actividades, y en realidad diremos por lógica, así como tenemos toda una cuestión de vincularmente, somos naturalmente dependientes porque somos como seres humanos los cachorros que necesitamos para sobrevivir el mayor cuidado, vamos camino a la independencia y a la autonomía. En realidad también todo nuestro itinerario de sostenimiento de la autonomía siempre bascula hacia la
interdependencia en realidad. Y entonces, ¿qué estoy queriendo decir? Que de alguna manera lo que se pierde primero en cualquier cuestión de memoria son los acontecimientos actuales, y lo último que se va perdiendo es lo primero adquirido, porque tiene un grado de significatividad mayor, porque tiene como una huella de pregnancia mucho más profunda. Claudio, y trabajando con personas mayores escuchamos muchas veces decir esto de que ya no, la cabeza ya no les da más para seguir memorizando, como si fuera una computadora, ¿no? Incluso hoy algunos más ayornados con el lenguaje tecnológico lo plantean: el disco rígido de mi cabeza ya no puede incorporar nada más. Escuchándote me hace pensar que eso no es así, ¿verdad? Y está bueno esto que estás planteando, Lili, porque en realidad una cosa es incorporar y otra cosa es repasar. Cuando uno repasa, repite. Es como cuando de alguna manera diferentes teorías del aprendizaje nos hacían como repetir para fijar una palabra, y la escribíamos muchísimas veces en un renglón, y de eso se trataba la fijación de alguna manera. Incorporar implica de alguna manera desacomodar, no necesariamente por esos canales lineales, y sobre todo cuando uno en realidad va siendo envejeciente, esto de repetir por repetir en realidad no es un acto creativo, porque de alguna manera la inteligencia en edades en los adultos mayores en realidad adquiere otras características que en edades tempranas, y en realidad para poder de alguna manera ejercer un acto de conocimiento se necesita tener como un acto de intencionalidad comprensiva, es decir, yo tengo que comprender algo, y eso que comprendo en realidad tiene que tener sentido para que lo pueda llevar a cabo. Entonces a veces esa no comprensión o esa sinsentido de la repetición hace que de alguna manera se levante el ruido de la emocionalidad, que hace que eso que quiero repetir y fijar tenga el efecto contrario. Y entonces me parece que la cabeza no me da porque la cabeza se resiste a fijar algo que no tenga sentido. Esto entonces, que estás planteando, mira, lo sí. hemos vivido en estos días. Cuando comenzaba el programa, acá Fabián hacía referencia al lenguaje que muchas veces utilizan los jóvenes y que es difícil de apropiarse para una persona mayor. Podríamos pensar que tal vez cuesta esa construcción de sentido que no siempre es compartida. Y pasó totalmente lo inverso cuando vos sabés que nosotros mismos en el equipo somos los productores del programa, y recibíamos los comentarios en relación a la consigna, que era esto de pensar palabras en desuso. Cómo la gente, tanto hombres como mujeres, empezaron a mandarnos mensajes y a contarnos historias detrás de estas palabras, acompañadas de muchísima emocionalidad, muchísimo recorrido de sus trayectorias vitales. Con lo cual, esto que vos estás planteando me parece que nos indica un caminito también para tenerlo muy en cuenta en estas épocas que por ahí no son tan fáciles y que estamos distanciados. Claudio, justamente hablando de esto que menciona Lili, en estas épocas, ¿cómo resignificamos el pasado en la memoria? Porque cuando justamente salirnos de esta idea de pensar la memoria como un disco rígido también implica entender que recordar no es sacar como de un baúl algo que fue guardado ahí de manera impoluta. Cada vez que recordamos algo, en realidad lo recordamos diferente, porque está teñido de, bueno, un montón de cuestiones, emocionalidad y del contexto en el que estamos viviendo en el presente. Siempre se recuerda a partir de nuestra experiencia, y sobre todo en esta época, en este contexto. ¿Cómo este contexto tiñe lo que recordamos? ¿Afecta en algún sentido, en alguna forma, la manera en la que nosotros vivimos el pasado y recuperamos el pasado en la memoria un año como el que pasamos el año pasado? Y sí, Fabián, creo que todos estamos expuestos a esto. En realidad pensaba en esto
resignificando lo que estás planteando vos. Esto de recordar es tocar las cuerdas de nuestra resonancia. Claro. Y en realidad, al tocar las cuerdas de nuestra resonancia, no solamente viene nuestra experiencia, viene nuestra vivencia. Entonces, primero nosotros vivenciamos eso que nos sucede y después lo traducimos en experiencia, lo sacamos afuera, le damos un orden, le ponemos lógica, le ponemos un discurso en palabras y lo podemos contar. Entonces, y esto que, uniendo a lo que planteaban de las palabras en desuso, cómo una palabra va unida a una historia, y tiene que ver con cómo nos constituimos como un tejido sonoro, en donde de alguna manera estas palabras nunca están en desuso en nuestras resonancias de trayectos de vida. A veces se ponen en desuso en las modas de lo social, y cómo de alguna manera recuperarlas implica no solamente sacar una palabra aislada, sino ubicar la palabra dentro de un sistema de palabras que de alguna manera hace una frase y hace que esa frase se ubique dentro de un texto que tiene un contexto más amplio, y se hace un párrafo y se hace una historia y se hace un cuento. Y esto de alguna manera creo que en este momento en realidad quizás las generaciones más grandes en realidad haya vivencias de otras pandemias, otras pestes, a veces con menos información de difusión como las que está habiendo ahora, con menos impacto mediático en términos de prescripciones, pero también creo que lo que sería interesante es poder de alguna manera ubicar no tanto el acontecimiento crítico en su valencia negativa, sino cómo estos sujetos han saltado las fronteras de alguna manera de las crisis y qué recursos han extraído de esas crisis. ¿No? Creo que quizás sea mucho más difícil para un niño que para un adulto mayor sortear esta crisis, porque un adulto mayor tiene un itinerario de aprendizaje que puede de alguna manera ubicarlo en repertorio de respuestas que tienen sentido también en la cultura, que ha tenido como otra, como un bastidor en donde el sentido ha estado ligado a sistemas de palabras contadas y no sueltas. Y esto que hablaban un poco en el lenguaje más acotado, en donde los jóvenes utilizan como palabras cortadas, cuestiones como más acotadas, en donde la historia se va como reduciendo y se va generando otro sistema como taquigráfico. En realidad estas generaciones quizás tienen que estar más interpeladas a de alguna manera a ubicar secuencialidades que no tienen en realidad, y también la idea de proyecto pensando en estas cuestiones del destape del aquí y ahora, ¿no? Y pensaba en esto, ¿no? Que creo que toca diferentes sonoridades de lo que es el aquí y ahora, y diferentes confianzas sobre lo que son las proyectualidades, lo que es el futuro, ¿no? Entonces creo que sí, que realmente hay una cuestión de poder de alguna manera sacar los aspectos saludables de los aprendizajes que se han sufrido de alguna manera, no solamente a nivel salud, sino a nivel social, y en realidad quienes tenemos una determinada cantidad de años sabemos que hemos sobrevivido a muchas crisis, no solamente sanitarias, ¿no? Entonces digo que de alguna manera esto implica un trabajo creativo de poder en realidad no solamente situarse en el aquí y ahora, sino poder ubicar cómo uno sobrevivió a eso que fue, y poder también ubicar que realmente siempre que algo ocurre, algo también
desestructura para que pueda hacer otra cosa, ¿no? Claudio, le agradecemos muchísimo que se haya tomado el tiempo para charlar con nosotros. En los medios de comunicación generalmente siempre estamos un poco apurados y no nos podemos tomar el tiempo para charlar de ciertas cuestiones, y por suerte de la mano de Lili en esta columna Envejecientes y siempre con invitados como usted, que bueno, la verdad nos gratifica mucho poder cruzarnos en el camino. Le agradecemos muchísimo que haya participado de Voces del Espacio. Bueno, muchas gracias, Fabián, gracias, Liliana, y bueno, un abrazo para todos, y bueno, sobre todo la memoria, vuelvo a plantear, recordar esto, tocar las cuerdas de nuestra resonancia. Y si en realidad el acto de recordar es un acto intencional, la propuesta es que uno recuerde aquello que toque el resorte de la resonancia, que a uno lo ubique con algo del bienestar, del placer, de lo creativo, para que de alguna manera uno pueda hacer con eso algo para desde el presente generar algo en el corto plazo que sea saludable. Bueno, agradecemos también la metáfora sonora de tocar las cuerdas, porque nosotros que estamos en la radio siempre tratamos de reivindicar el sonido, no solo de la palabra, ¿sí? Sino de todos los lenguajes que implican el sonido, así que siempre tratamos de ponerlo en valor, así que le agradecemos muchísimo. Un placer, Claudio, un placer enorme. Bueno, un abrazo. Bueno, qué lujo, Claudio Urbano, qué lindo poder charlar de esta manera con especialistas de este nivel, además. La verdad que nos ha contado de una manera simple y accesible para todos los que lo escuchamos, algo tan complejo como es la memoria. Ya García Márquez, y me lo tengo macheteado para leerlo, léalo. Tal cual lo dijo, planteaba que la vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarlo. Mire, qué pena que no tenía ese machete justo porque eso es exactamente lo que yo quería decir cuando me enredé preguntándole a Claudio. Claro, porque en realidad yo no tengo, generalmente un recuerdo no es un recuerdo, son 5, 10 o 20 de acuerdo a cuántas veces lo recuerdo. Cada vez que lo recuerdo me lo represento diferente. Eso es lo importante, entender que cada vez que uno recuerda algo, lo recuerda de una manera diferente. Después la fijeza del recuerdo de la información tendrá que ver con esta pregnancia que Claudio contaba claramente recién, pero además uno puede reconstruir, no lo que vivió, porque eso ya quedó en el pasado, claro. Pero sí puede reconstruirlo de alguna manera como para aceptarlo e integrarlo de una manera más saludable a la historia. Bueno, mire, usted que es psicopedagogo, el otro día se ve que mi padre, limpiando mi casa paterna, se encontró con algunos cuadernos de la primaria, cajas, ¿no? Con lo que podríamos llamar, hablando de viejas palabras, cachivaches de cuando éramos niños. Sí. Y me dice, ¿qué querés que haga con esto? Yo dije, tira todo eso, y no se animó. Me dice, no, te voy a llevar, vos decidí que vas a tirar. No pude tirar nada, obviamente. Encuentro mi cuaderno de primer grado con mi boletín de calificaciones, con todo apuntes de la secundaria, y yo no me reconocí en ese sujeto, porque evidentemente me reconozco distinto. Lo único que me unía a esos Fabianes de la historia era la memoria, que claro, como una especie de hilo va uniendo perlas, que es eso. Por eso claro, cuando hablaba de la memoria ligada con lo biográfico, bueno, nada, quería comentarle a usted, que es psicopedagoga además, esta anécdota. Yo quiero confesar que he disfrutado muchísimo de las anécdotas que la gente nos compartió con la consigna del ¿te acordás?, que propuso Celeste, porque en realidad en cada una de estas palabritas venía asociada con un relato, y ese relato es el que, cargado de emociones, cargado de historia, nos hace revivir lo que es el Ilia, ¿no? Estos lazos que nos sostienen, que se van generando, que se van extendiendo a pesar de la virtualidad y el distanciamiento de estos tiempos que compartimos. Bueno, Liliana, qué placer, muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por venir acompañada de Claudio. Vamos a escuchar justamente ahora a Lisandro Aristimuño con Mi Memoria, ¿sí? Precioso tema. Liliana, le agradezco mucho.